En la clase de hoy, entrando en el análisis de las estructuras hiperestáticas, aplicando lo que es el método de las fuerzas o también llamado el método de las flexibilidades, además que previamente ya habíamos desarrollado cómo se analizan las estructuras isostáticas aplicando el método de los trabajos virtuales. Entonces, teniendo ese previo conocimiento, ahora entraremos en detalle a lo que son las estructuras hiperestáticas, en el cual conoceremos cuáles son los conceptos que vamos a aplicar para poder desarrollar este método. Las estructuras hiperestáticas son aquellas estructuras donde el número de ecuaciones de la estática, que sabemos bien que en el plano las ecuaciones de la estática son 3, en el cual para el análisis de una estructura isostática teníamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, o también dicho son las sumatorias de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales, y también la sumatoria de momentos. Estas son siempre menores al número de incógnitas. Llámense incógnita a las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos que se producen en las barras. Estas, por el hecho de tener incógnitas mayores al número de ecuaciones de la estática, no pueden resolverse de una manera directa. Estas se conocen como estáticamente indeterminado. Para nosotros poder dar solución a una estructura hiperestática que esté en estudio, vamos a tener ecuaciones adicionales de deformación, donde tenemos el grado hiperestático externo, el cual es el número de incógnitas hiperestáticas externas. Cuando hablamos de incógnitas hiperestáticas externas, nos referimos a aquellas incógnitas que son las reacciones en los apoyos, donde tenemos que el grado hiperestático externo va a ser igual al número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática, que sabemos bien que las ecuaciones en la estática son 3. Y también cuando tenemos articulaciones o rótulas, sabemos bien que estas nos aportan una condición más de equilibrio, siempre y cuando esta sea una estructura abierta. Entonces, en el análisis de una estructura, determinando cuál es el número de reacciones que tengo en los apoyos y el número de ecuaciones de la estática, si el grado hiperestático externo es menor que 0, nos vamos a encontrar con una estructura hipostática. Esta es inestable. El número de reacciones en los apoyos, que son las incógnitas, es menor al número de ecuaciones de la estática. Si el grado hiperestático externo es igual a 0, tenemos una estructura isostática. Esta se encuentra en equilibrio y es una estructura estáticamente determinada. Si el grado hiperestático externo es mayor a 0, me voy a encontrar con una estructura hiperestática. Además, también tengo lo que es el grado hiperestático interno, el cual son el número de incógnitas hiperestáticas internas. ¿Cuándo se presentan estas? Son estructuras cerradas y se caracterizan por tener una configuración geométrica en el cual las barras de la estructura forman polígonos cerrados. Toda estructura cerrada siempre será una estructura hiperestática. Para poder analizar estas, debo necesariamente de abrir la estructura, efectuando un corte
a una de las barras del polígono cerrado. Al realizar este corte van a aparecerme esfuerzos internos en el cual, de acuerdo a dónde realice ese corte, debo analizar cuántas son las incógnitas hiperestáticas internas que se van a producir en dicho corte. Y el grado hiperestático total, que va a ser el número de incógnitas hiperestáticas totales. Si tengo incógnitas hiperestáticas externas y si tengo incógnitas hiperestáticas internas, a estas voy a llamarle X1, X2, X3 y así sucesivamente hasta X sub n, el número de incógnitas hiperestáticas que tenga en la estructura. Y como sé cuánto es el número de incógnitas hiperestáticas, pues simplemente debo sumar el grado hiperestático externo, que viene a ser las incógnitas hiperestáticas externas, las reacciones en los apoyos, más el grado hiperestático interno, el número de incógnitas hiperestáticas internas, o también llamado esfuerzos internos. Estas son en estructura cerrada con respecto al grado hiperestático interno. Debemos también conocer lo que es el principio de superposición, el cual ya deben tener algún conocimiento de este. Pero haciendo un repaso, tenemos de que si tenemos un sólido elástico lineal al cual aplicamos un sistema de fuerzas, esta viene a ser la causa. Se producirán distintos efectos, como ser reacciones en los apoyos, tensiones, deformaciones, solicitaciones. A estas se le llaman los efectos. En su expresión más general, el principio de superposición que nos dice que la relación entre causa y efecto es lineal y como consecuencia de ello, a una causa le va a corresponder un efecto, donde tenemos a una causa 1 le corresponde un efecto 1, a una causa 2 le va a corresponder un efecto 2, en el cual tenemos que a la causa total producida por las n causas va a ser igual a alfa por la causa 1 más beta por la causa 2, donde alfa y beta son constantes. A esta causa le va a corresponder un efecto, el cual tenemos el efecto total producido por las causas n va a ser igual a alfa por el efecto 1 más beta por el efecto 2, que se da debido a la causa 2. Este principio implica una absoluta linealidad entre las cargas y las deformaciones, esfuerzos o solicitaciones. Es decir, esta linealidad obedece a la ley de la elasticidad de Hooke. En aquellos casos en donde esta linealidad no se vaya a dar, va a ser cuando ésta no cumpla la ley de elasticidad de Hooke, es decir, que no existe una linealidad entre las tensiones y deformaciones, que es lo que nos menciona Hooke. También no se va a dar esta linealidad cuando la geometría de la estructura cambia en forma apreciable, y para el equilibrio es necesario tomar en cuenta la modificación sufrida por el sistema. ¿Qué es lo que hace? Este principio me dice que el estado de carga en una viga puede descomponerse en n cargas más sencillas y voy a obtener la deformada total que se produzca, ya sea en una viga o en una estructura, será la superposición de las n deformadas que producen cada una de las n cargas. Sabemos bien que
calculamos deformaciones. Entonces me está diciendo, al dividir la estructura en n cargas más sencillas, la deformación total que se va a producir en esta va a ser la superposición de las n deformaciones que tenga en cada una debido a las cargas en la cual he dividido esta estructura. La ecuación de superposición de efectos nos quedaría entonces de que para poder obtener la estructura principal, al descomponerla en n estructuras, voy a obtener esta estructura principal realizando la superposición, donde descompongo la estructura en E sub 0, que viene a ser la estructura con las cargas externas, más vamos a tener la estructura E sub 1 por X1 va a ser la estructura perteneciente a la carga X1 más la estructura E sub 2 perteneciente a la carga X2, donde E sub 0 es la estructura isostática sometida a las cargas externas. Estas cargas vienen a ser cargas másicas, cargas de temperatura, sísmica, eólica, asentamiento a los apoyos y toda carga externa que me produzca deformaciones en la estructura. E sub 1 es la estructura isostática sometida a la carga X1, en donde esta carga X1 puede ser ya sea una carga o una incógnita hiperestática externa o interna. E sub 2, la estructura isostática sometida a la carga X2, donde también esta puede ser una incógnita hiperestática externa o interna, de acuerdo al análisis que se tenga en dicha estructura. Ahora tenemos las ecuaciones de compatibilidad elástica de las deformaciones, en el cual nos dice, con frecuencia en el estudio de estructuras hiperestáticas, el cálculo de las fuerzas o incógnitas hiperestáticas resulta insuficiente a partir de las condiciones de equilibrio, que son las ecuaciones de equilibrio estático. En este caso, las ecuaciones de equilibrio forman un sistema compatible indeterminado. Por lo tanto, las ecuaciones de equilibrio deben ser completadas con algún otro tipo de información adicional que haga que el problema sea determinado. Como habíamos mencionado anteriormente, para estructura hiperestática debo adicionar otras ecuaciones que me permitan de dar solución al problema planteado. En el planteamiento de problema elástico, las ecuaciones de compatibilidad son aquellas que, si se cumplen, garantizan la existencia de un campo de desplazamiento compatible con las deformaciones calculadas, para el cual vamos a tener la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura será delta 0,1 más delta 1,1 por x1 más delta 2,1 por x2 igual a 0. Entonces tenemos aquí, van a ser los desplazamientos causados por las cargas en cada una de las estructuras en las cuales he dividido la estructura principal, me tiene que dar como resultado el producto de todas ellas igual a 0, en el cual se cumpliría esa compatibilidad en el problema planteado. Tenemos el delta 0,1, el cual viene a ser el subíndice 0, me indica de que este es un desplazamiento en la estructura E sub 0, que es la estructura con las cargas externas.
El subíndice 1 me indica que es un desplazamiento en la dirección de la incógnita hiperestática X1. Para el siguiente tenemos el delta 11, me indica el primer subíndice que es el desplazamiento en la estructura E1, y el segundo subíndice me dice que es el desplazamiento en la dirección de la incógnita X1. De la misma manera, el delta 21, que viene a ser el desplazamiento en la estructura E2 en la dirección de la incógnita hiperestática X1, que es lo que me indica este segundo subíndice. Y de esta manera nos planteamos lo que son las ecuaciones de compatibilidad elástica a la estructura, en donde en este tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles vienen a ser las incógnitas? X1 y X2. En donde también se conoce que el delta viene a ser el coeficiente de flexibilidad. En lo que es la ecuación de compatibilidad de la estructura, se maneja este coeficiente de flexibilidad en una estructura. Es por esto que se le llama a este método el método de las flexibilidades. Bueno, teniendo en claro todos estos conceptos, veremos en el siguiente video un ejercicio de aplicación para poder entender mejor cómo se desarrolla este método para poder analizar lo que son estructuras hiperestáticas.